Quiero compartir contigo una palabra del Señor que se llama Cuando llega la angustia. Todo hijo de Dios en algún momento vamos a pasar por un tiempo de angustia y que tiene que estar contenido por Dios, ese momento difícil que vamos a pasar. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a verlo en primer libro de Samuel, el capítulo 30, y vamos a ver una experiencia del rey David. Todavía David estaba allí en una lucha porque era perseguido, Saúl lo quería matar, tenía que escaparse de su país, tenía que ser emigrante a otro país, o sea que fue inmigrante inclusive entre los filisteos. ¿Usted sabe lo que significa inmigrante? ¿Le suena esa palabra? Bueno, David, que era ciudadano de Israel, tuvo que salirse por un tiempo a otro país como inmigrante y vivir en tierra de los filisteos, porque era el único lugar donde no lo perseguía el rey Saúl. Y lo perseguía por celo, no porque había hecho algo malo. Se encontraba entonces en esa tierra y de pronto tenía que cumplir las leyes de ese país. ¿Cuántos saben que cuando uno es inmigrante en otro país, debe cumplir las leyes de ese país a donde va? ¿Cuántos saben? Y sí, porque vas a durar poco si no. Y la realidad es que tienes que cumplir exactamente todo lo que se dice. Puede que en mi país yo haga las cosas diferentes, como le contaba el otro día, ¿no? Que de repente yo conducía en Argentina a mi ritmo, a mi forma, y llego a este país y tiene que conducir de otra manera, ¿no? Así que uno tiene que adaptarse al lugar donde está. David le pasó eso, tuvo que ir a la tierra de los filisteos y el rey de los filisteos, le dijo a David que tenía que venir al servicio militar. ¿Se acuerdan en nuestros países que había servicio militar, ¿no? Cuando uno era joven, ¿no? Teníamos 17, 18, y no sé cómo era en tu país, pero en mi país, cuando tú ibas por esa edad, entrabas en un sorteo y según el número que te tocaba, ibas al servicio militar o te librabas, ¿sí? A mí me tocó un número tan alto que era como astronauta lo que me tocaba a mí, más o menos. Pero como yo iba al Instituto Bíblico, entonces pude, hacer todos los trámites para no ir al servicio militar. Pero uno está obligado, en ese momento uno estaba obligado por el gobierno, ¿no? Si no eras un desacatado, ¿no? Entonces había que cumplir con las leyes. Bueno, a David le pasó esto. Lo llama el rey de los filisteos y le dice que David y todo su ejército, tiene que estar con los filisteos para enrolarse en el ejército e ir a una lucha que iban a tener. ¿Saben contra quién? Justamente contra Israel, contra el rey Saúl. Y tú podrías decir, contra el rey Saúl, el que me está persiguiendo, el que me quiere matar. ¿Será una respuesta de Dios? Quizás este es el momento, ¿no? Para que cuando esté ahí. Pero David no era así. David no pensaba de esa manera. David tuvo por lo menos 2 oportunidades de poder haber matado a Saúl, acorralado. Parecía que Dios le había dado la oportunidad. Y él dijo, yo nunca voy a tocar al ungido de Dios. Si alguna vez morirá será porque Dios lo haga o Dios intervenga, pero yo no voy a inferir en esto, ¿no? Así que ahora se encuentra en una realidad diferente, obligado por el gobierno para tener que ir a una guerra, ¿no? de la cual él no quería ir. Pero de pronto algo sucedió. Le estoy contando lo que es el capítulo anterior para que ustedes después lo puedan leer en casa. Los filisteos, los jefes del ejército, le dicen al rey, ¿qué hace David y sus ejércitos aquí? No lo queremos acá. ¿Qué tal si en medio de la guerra se da vuelta la cosa y ellos empiezan a pelear contra nosotros? Claro, porque este es David que dice Saúl a sus miles, David a sus 10.000 que cantaban por él. ¿Qué tal si se une contra nuestros enemigos? Con nuestros enemigos en contra nuestra. Entonces al final lo quitaron de ahí, ¿no? Le dijeron, mira, tú no vas a pelear esta batalla, así que vuélvete a tu casa. Y, wow, uno dice, ¿cómo Dios lo libró de luchar contra el mismo pueblo de Israel, ¿no es cierto? Así que él fue a cumplir su parte, pero Dios lo libra.
¿Y qué va a hacer ahora? Entonces ahora vuelve a su casa, vuelve a su ciudad, vuelve a donde está toda su familia y se encuentra con este panorama. Vamos a leerlo. Primera de Samuel, capítulo 30, versículos 1 al 5. ¿Lo tiene? Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, ahí donde vivían, al tercer día, los de Amalec, es decir, otros enemigos que vivían en otro lado, habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el del Carmel, también eran cautivas. Y fíjese el primer pedacito del versículo 6. Y David se angustió mucho. David se angustió mucho. ¿Usted puede imaginarse esa realidad? ¿Se imagina si a usted le pasara? ¿No? Que de pronto por cumplir con algo que me piden, vuelvo a mi casa y encuentro que mi casa está toda quemada, se raptaron a mi familia, no me queda nada. Qué angustia, qué momento difícil, ¿no? Así que la cuestión que pasó David es una angustia terrible. ¿Qué significa estar angustiado? La palabra angustia viene del hebreo yatzar, que significa presionar, estar estrecho, estar en apuros, acortado, en aflicción. Es el momento cuando uno dice, parece que no puedo respirar. Me han venido tantas presiones que me cuesta respirar. ¿Entienden lo que digo? ¿Lo han vivido? ¿Lo han vivido esta semana? Angustia, eso es angustia. Sentirse como encerrado, aprisionado. A veces hasta frustrado porque me gustaría hacer algo y no puedo. Ahí me encuentro. Así se encontraba David. Y la primera verdad que vamos a descubrir de este pasaje es que pasar por angustias no determina nuestra condición espiritual. ¿Qué significa eso? Para dos puntos de vista. Algunos piensan que en Cristo, siendo cristiano, nunca vamos a pasar un momento de angustia. Así que cuando alguien pasa angustia, está pensando que algo hizo mal. ¿Qué habrá sido? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Cometí algún pecado? ¿Será que tengo un castigo? Eso es lo que uno piensa, ¿no? A veces otros, como los amigos de Job, también acusan, ¿no? Y esto, como decía una abuela, por algo será. Como diciendo que todo es responsabilidad nuestra. Pero ¿saben qué? En la vida uno encuentra que muchas cosas sobrevienen a nosotros con tiempo de angustia y no tuvimos nada que ver. No fueron nuestras decisiones. Si fueran por nuestras decisiones, hubiéramos hecho las cosas diferentes. Es verdad que muchas veces tomamos malas decisiones y enfrentamos las consecuencias. También hay angustia por ahí, ¿no? Pero no quiero hablar de eso. Quiero hablar de aquel que se ha relacionado con el Señor, que ama a Jesús y que ha puesto su vida en el Señor y de pronto empieza a pasar tiempo de angustia. Y uno empieza a pensar, ¿qué pasó? Hay algo que no está bien. Por el otro lado, no, muchas veces el pasar tiempo de angustia es como que está bien que le pase a aquellos que hacen las cosas mal, ¿no? Pero tampoco significa que el que pasa momento de angustia es porque está mal con Dios. Por eso, miren, conclusiones, pasar tiempo de angustia no significa ni que estás bien ni que estás mal con Dios. Es independiente de tu realidad espiritual con Dios. Puede que estés muy bien o puede que estés muy mal, va a pasar igual tiempo de angustia. Así que no te midas por eso. La realidad es que vivimos en un mundo donde no es lo que Dios había creado en Génesis 1:1.
Este mundo está degradado por causa del pecado. Hay enfermedades, hay muerte, hay angustias que vienen por malas decisiones de otro. La angustia no era parte del plan original de Dios. Es consecuencia de un mundo caído en pecado. Y todos, de alguna manera, somos afectados por esto. Todos pasamos por tiempos de angustias. Las angustias nos pueden pasar siendo justos delante de Dios, haciendo las cosas correctas. Sin embargo, dice el Salmo 31:7, Dios, has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Dios también conoce nuestro ser interior, nuestra alma, cuando pasamos por momentos de angustia, cuando estamos tan presionados que parece que nos cuesta respirar, que nos gustaría salir al medio del desierto y gritar allí, que nadie nos escuche, ¿no? Ese momento, esa presión. Pues la palabra del Señor nos dice que Dios conoce nuestras almas mientras pasamos momentos de angustia. La conoce porque tiene propósito, ya le adelanto eso. Pero Dios no es insensible a nuestras necesidades, a nuestras aflicciones, a nuestras angustias. Dios sabe lo que pasamos. ¿Qué motivo pueden llevarnos a estar en angustia? Bueno, si tomamos el ejemplo de David, pues le apareció una prueba inesperada. Las pruebas que no esperamos que vengan, las pruebas que son sorpresa, producen en nosotros un sentimiento mucho mayor de angustia que aquellas que sabemos que van a venir. ¿Te acuerdas en la secundaria, cuando ibas a la secundaria y te decía el profesor, esta semana, el viernes, tienen un examen? ¡Oh! ¡Qué angustia!, ¿no? Había que estudiar para el examen del viernes. Pero ¿qué era peor? Que el lunes, apenas tú llegabas, el profesor te dice, examen sorpresa, sacan una hoja. Ahí te mataron, definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el lunes que venía de la reunión de iglesia, bendecido por el Señor, no tenías ni tiempo de estudiar, te agarró un examen sorpresa. ¡Qué angustia! Por eso digo que las pruebas que vienen de sorpresa son o producen mayor angustia que aquellas que podemos ver y podemos prepararnos para ello, ¿no? Por eso esta prueba para David fue un shock, fue algo terrible, porque se le vino todo el mundo abajo, ¿no? Ni la casa, ni la familia, ni nada absolutamente, todo quemado y no había nada. De hecho, ellos ni sabían qué había pasado. No sabían si alguien había vivido o no, si había alguien que había muerto, si alguna de sus esposas o de sus hijos todavía vive. No sabían nada. Así que era inesperado, era una prueba terrible. A veces también esa pérdida de seres queridos produce en nosotros angustia. Esta semana, la semana anterior, algunos hermanos de nuestra iglesia han perdido seres queridos. Y eso produce angustia en ellos. ¿Y saben qué? Cuando tú empiezas a compartir tiempo con ellos, ay, esa angustia también te agarra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan. Y tú empiezas a entender más esa realidad de lo que pasó y demás. Y es una angustia que ha venido y que te toca porque la vida es así, porque todos algún momento vamos a partir para estar con Cristo. Pero el desprendimiento duele, el desprendimiento se siente fuerte en nosotros y eso produce también angustia. Puede ser a veces la pérdida de salud. Venía muy bien con salud y de repente me dijeron, tiene que hacerse un segundo examen porque aquí hay algo extraño. ¿Y qué es la primera palabra que te dicen en este país cuando las cosas no se ven bien? Y si no te la dicen, ya la piensas. Y esto debe ser cáncer, debe ser lo peor, capaz que aquí me muero. Y eso produce una angustia terrible. Después hace los chequeos y te dicen, no, no fue nada. Y tú dices, miren todo lo que me dijeron y al final después que no es nada. Muchas veces Dios hace milagros, ¿no? Porque sana completamente como lo hizo con nuestro hermano Carlos. Pero otras veces es porque se equivocaron de diagnóstico. Y uno se angustió igual, porque el saber de que tu vida se reduce, que tus horas de vida se reducen y que no sabes cuándo vas a partir, también es mucha angustia. Es terrible lo que puede llegar a pasar. Bueno, en este caso a David es que estos enemigos están muy cerca de nosotros, ¿no? Y quizás también
nos vengan a buscar a nosotros y perdamos la vida frente a lo que nos ha pasado, ¿no? Así que también hay pérdida de seguridad. Y en la pérdida de la seguridad también hay mucha angustia. Recuerdo que a nosotros nos robaron, entraron a nuestra casa una vez a mano armada y robaron lo que pudieron porque se fueron rápido, ¿no? Pero el sentimiento que te queda de angustia es terrible. El sentimiento de el lugar donde yo me siento protegido y cuidado, ¿dónde es? En mi casa. Y de pronto ahora en mi casa entró gente desconocida y se llevó lo que quería y gracias a Dios que el Señor nos preservó. Pero la angustia que te queda aquí adentro de falta de seguridad es terrible. Lo mismo puede ser en otros ámbitos, pero cuando sientes que no hay seguridad, la angustia es muy grande. Y puede ser que seas cristiano o no, pero esa angustia está igual en cada corazón, porque uno lo experimenta, lo siente así. Puede ser que muchas veces los familiares y los amigos se te ponen en contra. Y tú dices, pero si son mis seres queridos, son a quien yo le di confianza, y de pronto ahora los tengo en contra. ¿Qué pasó con esto? Vas ahí y dice David, acá en el versículo 6, que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos e hijas. ¿Se entiende la situación? Su ejército, sus amigos, los valientes de David, aquellos que ponían su vida para defenderlo, ahora por la angustia que estaban pasando, lo querían matar a David, lo querían apedrear. Podrían tener quizás muchos argumentos. ¿Por qué nos llevaste tú a ese ejército? ¿Por qué nos salimos de aquí? Mira lo que nos ha pasado. Esto no es de Dios. Tú estás siendo dirigido por el diablo. ¡Wow! ¿Cuántos argumentos podría haber habido en ese momento frente a la situación? David tuvo que haber recibido todo esto. Más angustia todavía. Súmale la angustia de que no te apoya nadie. Nadie te entiende. Nadie sabe exactamente lo que tú estás pasando. Mayor angustia todavía. Potencial enemigo amenaza con destrucción total. La fe empieza a debilitarse viendo la realidad. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto! La angustia es tan humana como otros sentimientos que tenemos. Y seas hijo de Dios o no, vuelvo a decirlo, vas a pasar momentos de angustia. Ahora, el punto de esto es que esa angustia empieza a producir en nosotros, es segunda verdad, sentimientos que son muy desencontrados en los hijos de Dios. Sentimientos diferentes, porque nosotros sabemos de memoria que Dios está con nosotros. ¿Quién dice que no? Sabemos. Sin embargo, nos preguntamos ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó? 3 preguntas que siempre seguro nos hemos hecho. La primera, ¿por qué Dios lo permitió? Está diciendo, yo sé que si pasa algo es porque Dios lo ha permitido, porque eso dice la Biblia, porque si no, nunca pasan las cosas. Pero si Dios lo... Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios lo permitió? La otra pregunta es, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto no le pasó al otro hermano sinvergüenza que no viene nunca a la iglesia? ¿No? Y cuando viene para, mejor ni te digo, ¿no? ¿Por qué a mí? Y la tercera pregunta es, ¿por qué justo ahora? ¿Por qué en este tiempo? 3 preguntas que siempre nos hacemos, ¿sí o no? Y saben que, te voy a decir, delante de Dios esas 3 preguntas nunca tienen respuesta. Ay, sí, yo quiero que Dios me responda. Aquí está, Señor, respóndeme esas 3 preguntas. Y Dios dice, quiero decirte otra cosa, diferente, no responder a tus preguntas. Porque tengo propósito, hay algo que puede pasar y que tú no lo ves. Entonces, por eso es que el sentimiento es diferente, porque me siento abandonado, injusto, como que todo esto no está claro en mi vida, pero por el otro lado digo, yo confío en Dios. Sé que Dios es grande, sé que Dios es sabio,
que Dios tiene planes maravillosos, entonces me siento con sentimientos desencontrados, por un lado y por el otro. Que estemos firmes en la fe no quita que tengamos sentimientos desencontrados. Pueden algún momento venir temor. Lo vino en David, lo vino en los discípulos, en el apóstol Pablo muchas veces. Él expresa que le vino temor, miedos. Puede que vengan también ansiedad. Venga la ansiedad de qué va a pasar ahora y te produce inclusive hasta físicamente algunas evidencias de que tú estás pasando por ansiedad fuerte. Puede que inclusive también sintamos vergüenza por algo que no queremos que se sepa. Y sobre todo también puede venir mucha incertidumbre. ¿Qué pasará ahora? Tengo la fe puesta en el Señor, pero ahora estoy bombardeado por esto que produce en mí estos sentimientos de angustia. ¿Sabes qué? Vamos a la palabra de Dios y encontramos que Jesús pasó momentos de angustia. Ya nos quedamos más tranquilos, ¿no? Si Jesús pasó momentos de angustia, entonces no es que yo soy el raro. Soy cristiano, creo en el Señor, creo que Dios tiene control, pero ¿me siento en angustia? Ok, Jesús también. Dice en Marcos 14:33 que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan para ir a orar a Monte Getsemaní. Y dice, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entristecerse y angustiarse, es la misma palabra. Presionado por todo lo que iba a venir, porque sabía lo que implicaba la cruz y demás. Su angustia era real. Como humano, además Jesús de ser 100% Dios, también era 100% humano. Así que sintió exactamente lo que nosotros sentimos. Él sabe lo que es la angustia, por eso puede identificarse con nosotros y puede darnos una salida en el momento que tenemos esa angustia. Ahora, está claro que todos podemos pasar angustias, pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esos sentimientos? ¿Qué vamos a hacer con los sentimientos desencontrados? ¿Lo vamos a dejar así para que echen raíz a tal punto de que después venga resentimiento, amargura, incredulidad? ¿O vamos a hacer algo para detener estos sentimientos? Bíblicamente, 2 Corintios 4:8 dice que estamos atribulados en todo, es decir, presionados todo el tiempo, pero no angustiados. No podemos permanecer en angustia. En un momento tenemos que tomar una decisión para no permanecer en angustia. La palabra permanecer significa quedarnos en donde ya no hay más lugar, ¿no? Estamos tan encerrados en este cuartito y que me quedo ahí encerrado. Por eso dice que el cristiano no hace eso. Cuando siente la presión, siente la angustia, tiene que tomar una decisión, tiene que hacer algo para salir de esa situación. Por eso vamos a la palabra de Dios y la tercera verdad es ¿cuál es el remedio para lo que es la angustia? Bíblicamente, Dios, ¿qué dice? ¿Cómo salgo yo de esta angustia agobiante? ¿Qué hago? Según lo que dice aquí la palabra de Dios, la clave para salir de la angustia, poder escuchar a Dios y ver qué quiere Dios hacer, está en lo que hizo David. Vamos a leer el versículo 6. Dice, entonces David y la gente que con él estaban alzaron la voz, lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar y demás. Y el 6 dice que David se angustió porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno con sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. La realidad estaba ahí, no podíamos quitar la realidad, pero sí podemos hacer algo diferente. Es fortalecernos en Dios en el momento de angustia, no esperar que termine la angustia. Cuando estoy angustiado es cuando debo fortalecerme en Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa fortalecerse? Fortalecerse, usted sabe que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. La palabra hebrea para fortalecerse es la palabra difícil, kazak, que significa fijar la mirada en Dios, agarrarse de Él, atraparlo.
restringir lo que me está pasando, alentarse, animarse, esforzarse. Tengo que dar un paso y tengo que hacer algo. Dice acá que soy yo el que tiene que movilizarse. Tengo que animarme. Tengo que animarme en el Señor, tengo que agarrarme de Él, lo tengo que mirar al Señor. Así que la realidad está ahí, la circunstancia está ahí, pero levanta tus ojos al cielo y recuerda que tu Dios está en el trono, sabe todas las cosas, sabe lo que te pasa y conoce el futuro. Tú no lo conoces. Tú crees que lo mejor para mi futuro sería esto, esto y esto. Y Dios te dice, te quedaste corto porque yo tengo algo mejor para ti. Yo veo el futuro y tú no. Por eso el hecho de mirar a Dios en su trono me dice, Dios sabe exactamente lo que va a pasar. Dios tiene control de mi vida, de mi familia, de mi futuro, así que voy a confiar en Él. Me voy a fortalecer en el Señor. Así que cuando estás en momentos de angustia, tienes que buscar urgente aquello que te anima espiritualmente. Es la manera de salir. Puede ser recordar una promesa, un versículo, una palabra, una alabanza, una predicación, un consejo. ¿Cuál es tu versículo de cabecera? ¿Cuál es tu versículo que te anima tanto cuando estás mal que te levanta? ¿Cuál es tu versículo? ¿Quién se acuerda? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? ¿Cuántos tienen ese versículo también? Sí. ¿Cuál es el otro? Isaías 43:10. Te tomo de la mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. ¿Cuál más? Salmo 91. Todo el Salmo, ¿sí? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo estoy ahí, morando con el Señor. ¿Tiene algún otro versículo, Ilorca? Jehová mi pastor, nada me faltará. Son versículos de la palabra de Dios. ¿Saben por qué te digo? Porque cuando llega el momento de angustia, tú no te acuerdas la Biblia entera de memoria. Solamente quizás te acuerdes un versículo. Entonces tienes que tener un versículo de cabecera, un versículo que te anima en ese momento de angustia. Tienes que aprendértelo de memoria y decir, esto para mí, vamos. En momentos así me levanto. Te doy uno. A lo mejor si no tienes ninguno, te doy uno. Salmo 138:7. Por favor, tienes un celular, anótate este versículo, escríbelo, porque no te puede faltar nunca este versículo cuando estás en momento de angustia. Salmo 138:7. ¿Lo tienes? Salmo 138:7. Vamos a leerlo juntos. Dice así: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. ¡Wow! Usted sabe todo lo que está significando ese versículo, ¿no? Cuando estemos en momento de la angustia, dice eso, ¿no? No cuando salga, cuando esté en medio, tú me vivificarás. La palabra vivificar significa dar vida, reanimar, resucitar. Cuando todo parece que inclusive está muerto, relaciones, trabajo, futuro y demás, recuerda este versículo. El Señor es el que está contigo en medio de la angustia y Él te va a vivificar. El Señor te renueva, el Señor te levanta y puede hacer cosas tremendas, nuevas. Esa es tu fe. Ahí es tu fe que empieza a renovarse. A veces el versículo no viene, pero puede venir una canción. Marcos, ¿te acuerdas de una canción que pueda ser para ti de fuerza en un momento difícil? Digo porque siempre el Señor te habla con alabanza, ¿cierto? Hay muchas. Canta todas, la que venga, ¿no? Porque a veces nos pasa esto. Ay, no me acuerdo del versículo, pero sí me acuerdo. Me levantaré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor, ¿cierto? Me viene la alabanza y tengo que cantarla, vamos. ¿Te acuerdas de otra alabanza? Tengo paz en la tormenta. Qué linda alabanza esa, ¿no? Paz en la tormenta. Bueno, la tormenta está ahí, pero la paz viene del Señor, ¿cierto? Agarramos
todo esto que nos ayuda para que suceda lo que le pasó a David, fortalecerse en Dios. Tienes que fortalecerte en Dios. Cuando la angustia empieza a invadirte, haz algo para fortalecerte en Dios. Versículo bíblico, palabra, consejo. Me acuerdo una palabra que me dio un hombre, un hermano, una hermana, ¿no? Y me tengo que agarrar de eso. Y te vas a recordar que esa promesa hace algo diferente en ti. La angustia empieza a minorar y tu fe empieza a crecer. Y cuando tu fe crece, entonces ya los sentimientos empiezan a acomodarse, ¿no? Los sentimientos están sujetos a la fe. La fe es la que va a guiar tu vida para saber que Dios tiene algo especial aquí. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Dice eso. La angustia, Romanos 8:35. La angustia no te puede separar del amor de Cristo. El Señor te ama tanto, aún con angustia, que la angustia te acerca más a Dios. No te va a separar, te acerca. Y vas a experimentar el amor de Cristo en momentos que son bien difíciles. Romanos 8:35, aprópiate de esa palabra del Señor. Y vas a encontrar que hay victoria en Dios en medio de la angustia. Dios no quiere dejarte así, eso es temporal. Dios tiene recursos espirituales para darte, para que te levantes, para que creas en Él, para que sepas que hay muchas salidas que Dios tiene en momentos de angustia. Créelo, la palabra del Señor nos dice eso. ¿Qué hizo David aquí? Se fortaleció en el Señor y le dijo, muchachos, vamos a levantarnos y vamos a conquistar lo que nos robaron. No podemos perder lo que Dios nos dio. Dice que tomaron, ¿no? Se levantaron, fue el ejército, encontraron a alguien por allí en el camino, les guió a dónde estaban los madianitas y dice que fueron allí y tomaron todo lo que les había robado. Es más, se apoderaron de todo el botín que tenían, porque estos eran ladrones que habían robado otras cosas por ahí. Trajeron mucho más de lo que le habían llevado. Eso hace Dios en momentos de angustia. Te da mucho más de lo que podías haber perdido, de lo que por ahí parecía que ya no lo tenías. Dios renueva todas las cosas dentro de ti y además va a guiar las circunstancias para que veas la mano de Dios, vea que Dios está allí, que Dios hace cosas diferentes, que Dios hace cosas tremendas. Así que no tenemos que quedarnos parados. Tenemos que levantarnos, decir, tengo la victoria en el Señor, Dios está conmigo, Él va adelante, mi poderoso gigante, así que yo no me quedo sentado. Voy a recuperar lo que Dios tiene para mí y voy a alcanzar las promesas que todavía no he alcanzado. Tengo que levantarme. En el nombre de Jesús lo voy a hacer. Así que si el diablo nos quita el gozo, la paz, la fe, el amor, hay que recuperarlo. En el nombre de Jesús. Toma control de esa situación. Es decir, te creo, Señor, voy contigo, me agarro de ti, empiezo un nuevo camino contigo. Va a ser de victoria. Así que agárrate de las promesas de Dios. Pero sobre todo hay algo que tú tienes que apropiarte y vivir justamente allí para poder salir. Y es la gracia de Dios. No es por mérito propio. Cuando uno piensa en uno mismo y lo que yo puedo hacer, entonces a lo mejor nos quedamos muy cortos y decimos, no me alcanza, ¿no? Pero cuando tú ves a Dios y ves la gracia de Dios, te vas a dar cuenta que Dios es infinito, es abundante, tiene todos los recursos y no le falta ninguno. Porque la gracia de Dios es así. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aprendió a depender de la gracia de Dios. Aprendió a saber que cuando las fuerzas se quedan cortas, cuando los recursos no alcanzan, tú vas a Dios y por su gracia, es decir, porque Él es la fuente de todo bien y la da a sus hijos porque quiere, no porque se lo merecen,
lo da gratuitamente. Eso es gracia de Dios. Así que recibo de Dios lo que no merezco, pero porque Dios me ama, lo tiene para mí. Lo creo. Y ahí se cumplen las promesas de Dios para que esto sea posible. Así que hay que volver a conectarse otra vez con la presencia de Dios. Si estás en medio de la angustia, empieza a hacer oraciones directas al cielo. Dios lo dijo, el Salmo 50:15. Quizás es otro versículo para anotarte. Salmo 50:15. ¿Lo tienes? Dice así, Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame. Dios te dice, clama a mí, búscame a mí, órame, que yo tengo la respuesta para ti. Cuando estás en angustia, te conozco, sé cómo estás, pero yo soy el que tengo una salida para ti. Invócame, te voy a librar y tú me vas a honrar. Le vas a dar gracias al Señor por la respuesta, por lo que Dios ha hecho en tu vida, porque los momentos eran muy difíciles, pero has visto la respuesta de Dios de una manera tremenda. Así que actuemos en obediencia a lo que Dios dice. No tener temor, hay victoria. Te regalo un versículo más. No te olvides de este. Salmo 143:11. Anótatelo. Salmo 143:11. ¿Lo tienes? Salmo 143:11. Dice, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Gracias, Señor, porque en medio de la angustia tú das vida nueva. Tú renuevas lo que puede estar oculto, dormido, perdido. Tú lo haces, Señor, porque tú me sacas de la angustia en el momento oportuno. Siempre llega el Señor. Así que no tengas temor, hay victoria en el Señor. Salmo 50:15 y el versículo 23, sumámoslo también. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El que sacrifica alabanza me honrará. Al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios.